Ariel, precisamente sobre estas conversaciones de paz, se ha publicado hace pocos minutos la noticia de que el presidente ruso, Recep Tayyip Erdogan, en la conversación que va a mantener con Vladimir Putin, le va a ofrecer reanudar las conversaciones de paz relativas a Ucrania. Son informaciones de agencias rusas. Dicen que no habrá vencedores en la guerra y destaca que Erdogan es un pilar fundamental de estas conversaciones de paz porque goza tanto del beneplácito o de la representatividad de Putin como de Ucrania. No sé si Turquía es en estos momentos el bastión sobre el que se pueden erigir de verdad unas conversaciones de paz que tengan sentido ya 18 meses después de iniciar esta guerra. Sí, esas negociaciones fueron, recordemos, iniciadas a poco de que empezó la guerra, es decir, en el mes de mayo del año pasado, es decir, apenas empezó la guerra, cuando Rusia en su avanzada destruyó prácticamente las fuerzas militares ucranianas. Y entonces Zelensky y Ucrania fueron a una mesa de negociación con Rusia, allí en Bielorrusia justamente, donde se empezó a hablar de paz. Es más, se llegó a un acuerdo. Putin mostró hace poco más de un mes unos documentos en los cuales demostraba que ya había base para una negociación, para una paz, es decir, los puntos esenciales, que era lo que pedía Rusia, es decir, la neutralidad de Ucrania, que no ingresara a la OTAN ni a la Unión Europea, que no se pusieran bases militares en su frontera, y no mucho más que eso. Y ya estaba el preacuerdo, pero llegó la mano invisible, como decían algún británico en algún momento hablando de economía, llegó Boris Johnson, aquel rubio con el pelo todo agitado, se bajó de un avión, el primer ministro británico, inglés en realidad, y le dijo a Zelensky: nada de paz, aquí sigamos la guerra, te daremos todo el apoyo, dinero para ti y tu familia, así que de eso quédate tranquilo, y tu banda, tus amigos, y además le daremos a Ucrania armamento, bombas, carros de combate, misiles, etc. ¿Y qué fue lo que sucedió? Entonces Zelensky se bajó de la negociación, fue Zelensky quien se retiró de la negociación con Rusia y empezó la guerra esta tan dura, porque efectivamente Occidente no solamente le mandó bombas, armamentos, sino toda la inteligencia de los servicios de inteligencia británicos y norteamericanos y franceses, y además la inteligencia satelital, en fin, le dio toda la asistencia para que esta guerra se convirtiera en una verdadera carnicería, como él lo está haciendo en este año. Entonces, en aquel momento se habló, entonces, como digo, que Bielorrusia era el ambiente, el ámbito de negociación. Después Erdogan también presentó un plan de negociación, lo presentó otro también, el primer ministro israelí. Después hubo otra presentación por parte de China, los famosos 12 puntos. También Lula de Brasil quiso ser mediador, Zelensky ni lo recibió ni se reunió con él. En fin, intentos de negociación han habido. Y como siempre se dice, las guerras en algún momento terminan siempre. Horribles, ¿no? Hay muertos, ya el gobierno ucraniano habla de 4 millones de mutilados que van a quedar, de los que quedan con vida, porque hay entre 250.000 y 300.000 ucranianos muertos. Entonces, al cabo de fuerzas, uno de los contendientes queda exhausto, y bueno, se aviene a negociar. Esto es lo que ha pasado en toda la vida, en la historia de la humanidad, esto es lo que va a suceder. Y todo indica, como lo indican los propios norteamericanos, las personas que piensan, dice: esta guerra está ganada por Rusia, lo que se está haciendo es prolongando el sufrimiento. Bueno, ese era el objetivo, ¿no? Prolongar el sufrimiento, generar mucha desazón, mucha caos en esa región, y uno siempre se hace las mismas dos preguntas. ¿Qué ganó Ucrania con esto? Porque al final va a tener que negociar los mismos términos que le ponía Rusia antes de la guerra, que además ahora con una pérdida sustancial de su territorio, además, toda la región de Donetsk, lo que será el sur, el acceso a los puertos y demás, pérdida de territorio, matanzas horribles, destrucción de su infraestructura. Entonces, ¿qué ganó Ucrania al cabo de 1 año y medio, 2 años? Y la segunda pregunta es: ¿qué ha ganado Europa? ¿Qué han ganado los españoles con esta guerra? ¿Cuáles eran sus intereses estratégicos protegidos o beneficiados con esta guerra? Además de enemistarse con un grandote que se llama Rusia, que es una potencia nuclear y que la tienes de vecino y te proveía
energía barata, en buenas condiciones, abundante, fertilizantes, materias primas, etcétera, etcétera. ¿Qué ganó? ¿Qué ganó Alemania, por ejemplo, con todo esto? En fin, esta es la pregunta. Entonces, ¿cómo se llegará a la paz? Se llegará como se llega siempre. Uno vencido, el otro ganador. En el medio, muertos de ambos lados. Muertos, heridos, mutilados, familias destrozadas, etcétera. Pero claro, este era el objeto de los anglosajones, como siempre lo ha sido desde hace 200 años, quebrarle las piernas a Europa, sobre todo a Alemania, a la Alemania poderosa, industrial, productiva, que le hacía sombra, que le hace sombra a los británicos. Desde hace 250 años tienen esta obsesión. Los británicos, y ahora con los norteamericanos, tienen la obsesión de quebrarle las piernas a Europa, porque no quieren que Europa sea un contrincante, un adversario, un competidor sólido, productivo, que vaya para adelante, con buenas instituciones, con buena política, con buena democracia y sobre todo con mucha producción. Entonces, han logrado eso. ¿Qué será el objeto? Yo digo siempre, y lo vuelvo a repetir, las guerras modernas no se hacen para ser ganadas. Si se ganan bien y si se pierden no pasa nada. Lo que importa, aquel que genera la idea, es generar caos, destrucción en el otro. Caos político, económico, institucional, social, etc. Esto se ha logrado. Europa está como está, muy complicada en términos económicos. Toda Europa, un país más, un país menos, pero están todos o en recesión o en las puertas de la recesión, cierre de empresas, pérdidas de empleo, desocupación, y tienes un conflicto por ahora, por muchos años y por décadas quizá, insoluble entre Alemania, la poderosa Alemania, y la poderosa Rusia, que iban a una confluencia, que fue lo que dijo Putin en el 2007. ¿Por qué no hacemos un mercado común, una gran zona económica que vaya de Lisboa a Vladivostok, que abarque la Unión Europea más Rusia? Porque Putin quería eso, lo dijo en el 2007, y ahí fue cuando se pusieron todos alertas. Dijeron, uy, Putin ya tiene aspiraciones, ya no es la pobre Rusia de Yeltsin que estaba entregada al capital internacional. Estamos hablando de una Rusia que se ponía de pie y que tenía ambiciones de hacer una confluencia con Europa. Imagínate lo que eso hubiera ocurrido. Eso fue lo que provocó la Primera Guerra Mundial, lo que provocó la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania se estaba fortaleciendo, se estaba poniendo de pie, y los británicos, pues esas dos guerras fueron provocadas por los británicos, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para quebrarle las piernas a Europa y hacer lo mismo que están haciendo ahora, generando caos y destrucción. Javier. En gran parte también una guerra, más que en el campo de batalla, se libera mucho más, vamos a decir, bajo la mesa sobre la dialéctica y sobre la inteligencia, sobre los espionajes. Sí, sin dudas. En mi opinión, esta guerra en el contexto de lo que el filósofo coreano Byung-Chul Han caracteriza como infocracia, esta guerra representa la primera guerra en la cual la propaganda o la batalla cultural, si lo queremos conceptualizar de manera un poco más teórica, ya no solo determina las mentes de la gente de a pie, de las tropas, de las propias y de las enemigas, sino también de las propias dirigencias, lo cual representa un problema, porque cuando las propias dirigencias no pueden determinar la diferencia entre la realidad y la ficción de sus propias narrativas, aparecemos en un escenario muy peligroso. Respecto a lo de los ganadores y perdedores, participo por completo de la visión de Ariel. Realizaría un agregado nada más respecto al largo plazo. Efectivamente, Ucrania aparece como el principal perdedor de esta guerra, Europa también, Estados Unidos como el ganador en el corto y en el mediano plazo, incluso debido a que pudo generar un problema para Rusia, es el objetivo de su participación, la subordinación de Europa tanto en lo político a la OTAN hegemonizada por Estados Unidos como en lo económico a través de la venta de gas y la desindustrialización de Europa. Pero las guerras a veces presentan dinámicas propias y pueden generar desenlaces no buscados, incluso para los provocadores de las guerras, y en este caso la guerra también generó una aceleración de la reconfiguración del orden mundial y por ende una aceleración del protagonismo de China
en la construcción de ese nuevo orden mundial en detrimento de los Estados Unidos, con lo cual para Estados Unidos, a largo plazo por lo menos, la guerra también aparece poco beneficiosa desde su perspectiva de los intereses en la confrontación con China, y también podemos conceptualizar a esta guerra como una guerra inicialmente para los Estados Unidos secundaria, con el objeto de generar una vez más daño en Ucrania, pero cada vez más, en tanto esta guerra comenzó a representar simplemente una parte de una lucha más grande, está apareciendo cada vez como algo más esencial para los propios Estados Unidos y para la propia OTAN, ¿sí? De hecho, una derrota catastrófica de Ucrania en esta guerra podría determinar el fin de la OTAN directamente, y podría determinar también una derrota electoral para Biden. Con lo cual, ni siquiera en el cálculo de los estrategas de Washington, y ahí recordaba muy bien Ariel a documentos de la Rand Corporation en su momento realizando un llamado a patrocinar esta guerra. Después, esos mismos geoestrategas de la Rand Corporation, cuando la guerra comenzaba a presentar estas características más grandes de lo previsto, realizaron un llamado a que Estados Unidos abandonara una guerra a largo plazo, ¿sí? Porque entonces a largo plazo genera también problemas para los Estados Unidos. Y bueno, redondeando el punto, es el problema de las guerras. Uno las puede comenzar muy fácil, pero no puede determinar tan sencillamente su finalización, y las guerras pueden desencadenar otros procesos, como en este caso un proceso mucho más grande en torno a la reconfiguración del orden mundial, en el cual ya no solo aparece la guerra en Ucrania, sino que también aparece la disputa por el Indo-Pacífico a través del conflicto en Taiwán. Ahora aparece también lo de Níger, pero en realidad representa una llamarada de la misma hoguera de este conflicto, solo que en África. Y bueno, hoy la noticia del día hoy aparece en esto de los ejercicios de las fuerzas navales de Rusia y de China en el Océano Pacífico, cerca de aguas territoriales estadounidenses, de unas islas pertenecientes a Alaska, con lo cual incluso para Estados Unidos aparece otro foco de conflicto, esta vez mucho más cerca de sus aguas, ¿sí? Es el problema de las guerras, es el problema de los guerreristas, de los halcones, independientemente, por lo general, neoconservadores y estadounidenses, aunque los halcones proliferan y también aparecen en otros lugares del mundo. Recordemos al inefable de Borrell también. Y en Rusia también aparecen halcones mucho más duros que Putin en la política rusa interna. También, bueno, es el problema del guerrerismo. Los guerreristas presentan un objetivo como algo linealmente alcanzable, pero por lo general las guerras desencadenan tragedias multidimensionales con múltiples consecuencias, en la gran mayoría de los casos, todas ellas malas y negativas para el conjunto de la humanidad. Javier, déjame agregar algo, permítame, Javier, agregar algo a lo que correctamente decía Ezequiel sobre Estados Unidos. La información que a mí me está llegando es que inclusive Trump, el expresidente Trump, dice que está considerando la posibilidad de que si llega a la presidencia, lo cual es altamente probable a fin del año próximo, lo primero que haría sería retirar a Estados Unidos de la OTAN, porque dice que se ha convertido en una fuerza que, además de peligrosa en términos militares, es muy costosa. Recordemos que él, en una reunión con los líderes de la OTAN, allá por el año 18, a poco de ser presidente, se reunió en Europa con los líderes europeos y les dijo: señores, a partir de ahora háganse cargo ustedes de vuestra seguridad. Estados Unidos ha puesto demasiado dinero en esto, él es muy empresario, muy economicista en esto, y vela por los intereses de su país. Y dijo: a partir de ahora háganse cargo ustedes, sobre todo franceses y alemanes, aumenten el famoso aumento del presupuesto bélico de Europa al 2% del PBI, dijo. Ya no confíen más en nosotros, háganse cargo ustedes, ya está hace 70 años que los estamos protegiendo. Entonces, la información que tengo es que él y algunos de sus asesores están ya barajando la posibilidad de sacar a los Estados Unidos de la OTAN. Estamos hablando del año 2025, falta todavía que gane las elecciones y demás. Y en este sentido hay algunos indicios
que van en esa dirección, sobre todo porque él ha dicho que esta guerra es insensata, en fin, lo califica a Biden con todos los calificativos imaginables, y dice que si él fuera presidente, esta guerra la terminaba en 24 horas con 2 llamados telefónicos a su amigo Vladimir Putin y negociaría una paz lógica para ambas partes. Es así, Javier, era lo que quería comentar. No, apuntado queda y dejaba Ezequiel sobre la mesa el asunto de las asleudianas, de las operaciones sino-rusas que se han lanzado en las últimas horas. De ello vamos a hablar en unos minutos, pero antes pausamos unos segundos para publicidad y volvemos.